Agradecemos a la doctora Guadalupe Parra su intervención. Vamos a ceder por motivos de tiempo para que se continúe con la siguiente conferencia. El doctor Alfredo Estrada es quien la preside. Le vamos a permitir la palabra para que presente al siguiente ponente. Bueno, muchas gracias. Continuamos con nuestro programa. Quiero darle la bienvenida muy afectuosamente a la doctora Alejandra Madrid, quien es cardióloga clínica que se encuentra trabajando en investigación en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y ella nos va a hablar en relación con la iniciativa del cuidado del corazón en las mujeres. Agradecemos mucho su presencia, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Chiapas. Sí, yo sé que ya todos estamos cansados, ya tenemos hambre, ya estamos hipoglucémicos, no se vayan a dormir, no me voy a tardar. Eso es lo que pretendo. ¿No tienes? No. Bueno, ¿de qué se trata esto? Esto realmente es una reflexión de lo que hicimos, aquí la doctora Ancona presente, desde hace 3 años ya, rápido, desde hace 3 años y debido a varias situaciones. Este va a ser un pequeño análisis de por qué surge esta idea de poder hacer una iniciativa para la protección del corazón de la mujer, que es algo que nos preocupa y nos preocupa mucho. Entonces, todos ya hemos visto estas estadísticas, estas últimas estadísticas de Estados Unidos, en donde vemos claramente cómo a partir del 84 la mortalidad en el hombre empieza a descender en forma abrupta, y sin embargo la mortalidad en la mujer empieza a elevarse o continúa elevándose. ¿Qué es lo que sucede? Vemos cómo a partir de esto, sobre todo a partir del 2000, cuando se nota más el descenso de la mortalidad en el hombre, vemos cómo claramente coincide con el advenimiento de diferentes medidas terapéuticas. Estamos hablando de diferentes fármacos, antiagregantes plaquetarios, de la angioplastía, y esto reduce la mortalidad. Pero ¿por qué no se había reducido la mortalidad en la mujer? Todos sabemos que existen múltiples factores que van a contribuir a ello y que ahorita los vamos a analizar. Sin embargo, a partir de por ahí del 2000, del año 2000, que surge realmente una campaña muy intensa en Estados Unidos para la detección, prevención y orientación y educación de la mujer, es cuando sí se empieza a notar este descenso final de la mortalidad. Entonces vemos que de cualquier forma la mortalidad cardiovascular en la mujer en Estados Unidos sigue siendo un problema grave. Vemos que casi es la mitad de las muertes totales debido a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa en Europa? Pues las estadísticas son muy similares. Claro que la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular es menor que en Estados Unidos, sin embargo sigue siendo la enfermedad arterial coronaria un problema grave, un problema importante o más prevalente. ¿Qué pasa con México? Pues esto es algo sorprendente. Tenemos el 12º lugar a nivel mundial en cuanto a frecuencia o en cuanto a la mortalidad por enfermedad cardiovascular en la mujer. 12º lugar. Esto es verdaderamente impresionante, que nos pone pues en la tablita, esto independiente de que ya sabemos que tenemos la peor letalidad en México. México, reportado por la Organización Mundial de la Salud, tiene la peor letalidad por infarto agudo del miocardio, pero en la mujer parece estar peor.
Haciendo un análisis de las estadísticas nacionales, ¿qué es lo que pudimos observar? Si hacemos un comparativo del 2001 al 2011, podemos notar cómo pues, la frecuencia de muerte por cáncer de mama, que es el 10º lugar, vemos cómo sí ha tenido un incremento, perdón, es ha habido un incremento del 7%, pero ¿qué pasa por la enfermedad más importante como causa de muerte cardiovascular, que es la enfermedad arterial coronaria? Con respecto al 2011, con respecto al 2001, en el 2011 vemos un incremento de más del 53%. O sea, el incremento de la mortalidad cardiovascular en la mujer es exponencial. Y entonces esto es verdaderamente crítico. De hecho, pues estamos teniendo una prevalencia, una mortalidad tan alta como la del hombre por enfermedades cardiovasculares. Sabemos que la incidencia de la enfermedad cardiovascular va a ir en forma proporcional conforme avanza la edad la mujer. A mayor edad, mayor prevalencia de incidencia de enfermedad cardiovascular. Esto también ya lo conocemos, de acuerdo a las últimas estadísticas recientemente publicadas, sabemos que una mujer tiene una de 2 posibilidades, o sea, es un volado el que tenga una enfermedad cardiovascular de cualquier índole. Cuando se trata de enfermedad arterial coronaria es una de 3 posibilidades, es el 30% de posibilidades de que tenga una mujer una enfermedad arterial coronaria, de incidencia por falla cardíaca o por evento vascular cerebral, una de 5, y miren, por cáncer de mama, sobre todo en menores de 40 años, tiene una posibilidad de 8, en cambio, a más de 70 años es una posibilidad de 15. Esto obviamente nos pone en perspectiva cuál es el problema más importante como morbimortalidad en la mujer. Que los factores de riesgo cardiovascular, como ya lo vimos en las pláticas previas, evidentemente sí se modifican con la edad y con el estatus hormonal. A mayor edad sabemos que, sobre todo en la etapa posmenopáusica, la posibilidad o la incidencia anual de enfermedad arterial coronaria se va a incrementar. ¿Qué pasa con la menopausia? Como ya nos los explicaron o ya nos comentaron brevemente que hay una alteración en los niveles de colesterol, sobre todo un descenso importante en HDL, y sí, efectivamente, el síndrome metabólico se incrementa en cuanto a su incidencia, y esto obviamente relacionado a la diabetes, a la posibilidad de diabetes y de obesidad. Sabemos que el 90% de las mujeres tiene 1 o más factores de riesgo cardiovascular. Y en México, ¿qué es lo que pasa? Pues casi el 30% de las mujeres, de acuerdo a la encuesta nacional de salud ya reportada desde el 2005, tenían más de 3 factores de riesgo cardiovascular juntos. Esto implica que un 30% de las mujeres tenían ya síndrome metabólico, y realmente esto va relacionado con nuestra raza, va relacionado con nuestros genes, probablemente como nos los enseñaron. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando hacemos un comparativo de la encuesta nacional de salud con la encuesta nacional de Estados Unidos, ¿qué se observó? Los mexicanoamericanos sí efectivamente tenían mayor prevalencia de hipertensión, ¿verdad? Y sobre todo la mujer. Sin embargo, observaron cuando se hace un comparativo en tiempo, había un descenso en cuanto a esta prevalencia. ¿Qué pasa con los mexicanos en la encuesta nacional de salud en este comparativo? Tenemos un incremento tanto de hipertensión en el hombre como en la mujer, pero sobre todo más en la mujer. También sabemos que la hipertensión va a ir en incremento de acuerdo al grupo etario. A mayor edad, pues mayor frecuencia de hipertensión, y esto todavía en forma más importante en la mujer que en el hombre. De igual forma, la prevalencia de los niveles de colesterol parecen ir relacionados con el género, aún en estas encuestas, y esto, como lo podemos ver en mexicano-americano, sobre todo la mujer es la que representa el mayor problema de comportamiento de dislipidemia. De igual forma tenemos la incidencia de diabetes, y entonces, como podemos observar, pues realmente no estamos hablando de algo nuevo.
Los factores de riesgo son básicamente los mismos en la mujer. Sin embargo, como ya la doctora Lupita Parra ya nos explicó, sí tenemos algunos otros factores de riesgo diferentes en la mujer y estos parecen ir relacionados directamente con los niveles hormonales, pero también parece haber un problema de índole genético. Y otro punto importante que aún no se ha tocado, que son los determinantes sociales. En los determinantes sociales están estableciendo también los cambios en el rol, el grado de estrés que está manejando la mujer en la actualidad, que son muy diferentes a los que manejaban hace 10 o 20 años. Y obviamente estos factores genéticos relacionados a diferentes alteraciones, tanto en la coagulación como en cuanto a al metabolismo. Y esta estratificación de riesgo que sabemos que va a incrementar algunos factores no relacionados directamente con los factores de riesgo ni genéticos, como son los problemas inflamatorios, sobre todo las enfermedades inmunológicas. Sabemos que nos incrementa el riesgo y nos acelera el proceso de la aterosclerosis y obviamente las cuestiones relacionadas hormonales durante el embarazo, que muy pocos lo tomamos en consideración. Y esta estratificación o clasificación de riesgo en la mujer parece tener una correlación mucho más directa con la probabilidad de que la mujer padezca alguna enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con el pronóstico? Bueno, pues sabemos que existen diferentes escalas de riesgo para estratificar a la mujer, para ver qué tan posible es que tenga una enfermedad cardiovascular. Aun cuando empleando la estratificación de riesgo de Framingham a un seguimiento a 30 años, vemos cómo en la mujer sí hay mucha mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia arterial, no así de evento vascular cerebral. Pero realmente son estas escalas suficientes. Vemos en nuestra población como ya cuando, este es un estudio, el RENASCA es un estudio que lo desarrollamos ahí en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, es un registro, pero que se incluyeron las diferentes unidades médicas de alta especialidad a nivel de todo el país, y en esto nos permitió alcanzar alrededor de 2,000 pacientes, la mayor parte de los pacientes son de nuestro hospital, del Hospital de Cardiología. En este estudio pudimos analizar varias cosas. Este subanálisis que publicamos el año pasado, pudimos observar cómo la prevalencia de los diferentes factores de riesgo cardiovascular en pacientes que ya cursaron con un evento de infarto, ya sea síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, pudimos ver que la mujer tiene mayor prevalencia tanto de hipertensión, diabetes, como de dislipidemia en cualquiera de las dos presentaciones clínicas, y esto es significativo en relación a los hombres, esto de que nos habla sin mayor comorbilidad. ¿Qué pasa en cuanto a las complicaciones relacionadas a esta presentación clínica con tanta comorbilidad? Pues se hace evidente, como las pacientes tanto en síndrome coronario como sin tienen mayor recurrencia de eventos isquémicos una vez que se presenta un infarto agudo del miocardio. De igual forma, mayor recurrencia de insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, y estos son complicaciones graves que nos van a reducir o nos van a empobrecer el pronóstico de estas pacientes. Es un subanálisis también de un estudio que también publicamos desde el 2010 en pacientes con síndrome metabólico. Fueron alrededor de 950 pacientes que ingresaron a la unidad coronaria con síndrome coronario agudo, sin elevación del segmento ST, y analizamos cuáles tenían síndrome metabólico. De acuerdo con el ATP3, más o menos el 42% de nuestros pacientes cumplen con criterios de síndrome metabólico. Y cuando hicimos un subanálisis para evaluar el comportamiento de mujeres con respecto a los hombres, vemos cómo las mujeres cuando cursan o cuando completan los criterios de síndrome metabólico se relacionan con una mayor recurrencia de falla cardíaca, de choque y de muerte, y esto es significativo con relación a los hombres, o sea, que no solo les va peor si no tienen factores de riesgo, sino que además si se juntan todos, pues empobrece todavía más el pronóstico de estas pacientes. Entonces, evidentemente, una paciente con cardiopatía isquémica va a tener un peor pronóstico. Esto reportado también recientemente en American Heart,
¿Qué es lo que vieron? Que tiene una mujer con angina tienen 2 veces más posibilidades de tener morbimortalidad, o sea, cursar con nuevos eventos isquémicos o morir. También si se revasculariza, va a tener más posibilidades de cursar con problemas, más posibilidades de falla cardíaca y si cursa con un infarto, vemos 1.5 veces más posibilidades de morirse en el siguiente año después de un evento. Y como ya también nos comentaron, la paradoja de la edad, si aun cuando una mujer joven tiene una menor prevalencia de la enfermedad arterial coronaria, una mujer joven tiene más posibilidades, tiene más de 2 veces posibilidades de morirse que un hombre de la misma edad y con los mismos factores de riesgo cardiovascular. A mayor edad, sí, la prevalencia se va a incrementar, de hecho igual a la del hombre, pero nuevamente contribuye a mayor mortalidad, o sea que nos va mal, estemos jóvenes, estemos viejas, de todas formas no nos va muy bien, que digamos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esto? Pues todo al parecer tenemos mucha mayor comorbilidad, tenemos muchos factores asociados a esa comorbilidad, como ya lo comentó en las pláticas previas. Sí, efectivamente, el síndrome metabólico se relaciona a mayor respuesta inflamatoria, a mayor liberación de factores procoagulantes, que esto también nos genera una mayor complicación. ¿Qué pasa? Cuando hicimos nuevamente este análisis de los pacientes incluidos en el RENASCA, vimos cómo pues no hay mayor grado de enfermedad arterial coronaria. De hecho, lo que nos llamó la atención es que pues era muy similar, no había significancia estadística en cuanto a la severidad, hablándose únicamente del número de arterias coronarias epicárdicas enfermas. Sabemos que existen diferentes formas de presentación aterosclerosa. De hecho, sabemos que en el hombre tenemos un patrón más de tipo obstructivo y en la mujer tenemos un patrón de tipo microvascular, o sea que no vamos a tener no solo enfermedad arterial coronaria de las arterias epicárdicas, o sea, arterias de mediano calibre, sino que el patrón de la enfermedad microcoronaria a nivel de la microvasculatura nos va a generar mucho mayor deterioro. De hecho, sabemos que, como lo vieron en la mañana, la disfunción diastólica es mucho más prevalente en la mujer. Entonces, la fisiopatogenia como tal de la cardiopatía isquémica puede estar relacionada también con los niveles hormonales, no solo con los niveles hormonales, sino con un tipo de respuesta inmunológica diferente. De ahí que la relación de las enfermedades autoinmunes se relacionan muy cercanamente con la diferente forma de presentación subclínica. Aun cuando no tenemos lesiones obstructivas muy significativas, tenemos manifestaciones clínicas de isquemia miocárdica en sus diferentes rangos de presentación. Y pero aún nos tratan igual, pues existe evidencia de que no es así. Existe evidencia de que la mujer llega en forma más tardía a recibir atención médica, no solo por cuestiones culturales, la mujer siempre primero tiene que darle de comer al marido antes de irse a atender porque se está infartando, y todos lo sabemos, todos lo hemos oído. Oiga señora, ¿por qué no se vino a la madrugada? Pues es que iba a despertar a mi marido. Pero bueno, esto relacionado a eso, y luego peor, llega al hospital y le dice, señora, ¿qué le pasa? Ay, me duele el pecho. Ay, señora, es que seguramente tiene fibrosis en las mamas y por eso es porque le duele. O, ¿sabe qué? Es la osteocondritis, no tiene nada y váyase a su casa, regrese otro día. Entonces, lamentablemente sí hay esas cuestiones culturales, hay esas cuestiones de falta de equidad de género, sí. O se tardan más en establecer el diagnóstico, dicen que es porque también nos presentamos en forma clínica diferente, pero no, sorpresa, la mayor parte de las mujeres se presentan, de hecho el 70% de las mujeres se presentan con cuadros típicos de angina a un servicio de urgencias, y esto también ya lo evaluamos tanto en nuestra población como en los diferentes estudios que se han publicado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Falta de credibilidad, falta de equidad de género. Eso estamos corriendo ya una estadística, una encuesta para evaluar a los diferentes médicos y ver cómo clasifican los cuadros clínicos en las mujeres. Y
¿qué pasa con el tratamiento? Pues sabemos sí, de todas formas, que cuando les damos el tratamiento oportunamente, la mujer no responde igual. De hecho, en este estudio, es ensayo clínico aleatorizado, se demostró que, bueno, sí, efectivamente no había una gran diferencia en cuanto a la incidencia de eventos vasculares cerebrales, ¿verdad? Perdón, nada más había una diferencia significativa en cuanto a eventos cerebrales, pero no así en cuanto a cardiopatía isquémica. O sea, le dábamos o no le dábamos prevención primaria a la mujer, pues de todas formas parece que no había una diferencia en cuanto a la incidencia acumulada de infarto agudo del miocardio, pero sí eventos vasculares cerebrales, porque eso es lo que habría que determinar. ¿Y qué pasa cuando se hace este análisis? Este es un análisis muy interesante, en donde se logró observar cómo diferentes tipos de tratamiento, la respuesta era más a favor al hombre que a la mujer, o sea, tenía un mejor efecto protector en el hombre y no así en la mujer. Esto no significa que en la mujer no sean benéficos los tratamientos, simplemente son análisis de que no se toma en cuenta la temporalidad. Y en esto, ¿a qué me refiero? Que en las primeras 24 horas es muy frecuente que la mujer no reciba el tratamiento que requiere para la cardiopatía isquémica. Nosotros también hicimos en este estudio un subanálisis de ver cómo les dábamos tratamiento y si nosotros sí éramos equitativos, si teníamos equidad de género, y como ustedes pueden ver, pues en la mayoría de los tratamientos o de los fármacos, el tratamiento de la mujer es muy similar. Entonces, parece que no es una de las variables que puedan modificar la morbimortalidad de nuestras pacientes con síndrome isquémico agudo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuevamente nos quedan algunas dudas que no hemos podido controlar de todos estos factores de riesgo. Y como decíamos, lo que son estas determinantes sociales o este impacto de esto que estamos viendo a nivel social, pues la esperanza de vida, como todos sabemos, se va incrementando conforme están pasando los años. De hecho, se esperan que pues, la esperanza de vida en las mujeres sea de 80 años en el 2050. Y algo que debemos tomar en consideración como determinante social es que las mujeres en países de medianos y bajos ingresos, pues sí, experimentan mayor muerte. Sabemos que en esos países es donde la mujer habitualmente es ya en una cuarta parte es cabeza de la familia. Esto es, trabaja y se hace cargo de toda la familia. Y nuestros estados no son una diferencia, creo que vamos un poquito más en algunos estados, creo que es la mujer la única que aporta la economía a la familia. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace un análisis económico de estos pérdida de años de vida saludables? Tenemos un incremento considerable de estos años de vida saludables y es mucho mayor en la mujer con relación al hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos está costando más dinero la atención de estas pacientes o estas pacientes que no estamos atendiendo en forma oportuna. Por lo tanto, tenemos varios puntos relevantes, como ya lo vimos, de acuerdo a las estadísticas, no hay duda de que la cardiopatía y la cardiopatía isquémica en particular es un problema más importante de muerte en la mujer que el cáncer de mama. Y tenemos que el infarto y el evento vascular sí son responsables del doble número de muertes en mujeres, y esto es mucho más que todos los cánceres o la suma de todos los cánceres combinados. Entonces hay un verdadero impacto, ¿verdad? Para el 2020 se espera que la enfermedad cardiovascular sean las 2/3 partes de todas las muertes, y esto en la mujer. Tenemos que sigue incrementándose, vemos en este análisis de 10 años si es exponencial el incremento de la mortalidad, y esto también va en relación tanto con la menopausia como con los diferentes factores de riesgo que parecen estar impactando en forma diferente al hombre, a la mujer. A nivel mundial existen muchas iniciativas, muchos esfuerzos que se han sumado con relación a diferentes disciplinas, y estas disciplinas han logrado mejorar, sobre todo esta que fue la primera y que cobija a todas las otras asociaciones que van en favor de la protección de la mujer, pero en México no existe.
Por ello es que con la doctora Ancona, la doctora Edith, que acaba de salir, la doctora Borrallo y otras, ya estás, y la doctora Borrallo y la doctora Lupita Parra, bueno, en fin, somos varias cardiólogas que estamos preocupadas por esta situación y creemos que es necesario hacer diferentes esfuerzos con un equipo multidisciplinario, multiinstitucional, para que realmente impacte en la mortalidad, porque no estamos haciendo absolutamente nada hasta ahorita. De tal forma que lo que pretende esta iniciativa para la protección de la mujer es obviamente generar una organización sin fines de lucro para poder afiliarnos al ANCAM, que el doctor, y agradezco aquí la presencia del doctor Enciso, que nos hizo favor o le llamó la atención el proyecto y está de acuerdo en afiliarnos. Y este equipo multidisciplinario que ya tenemos conjuntada diferentes médicos de diferentes especialidades, la mayoría sí debo confesarles que son mujeres, que somos las que sí nos preocupamos por nosotros, y no quién, ¿verdad? Y también en otras áreas como la biomedicina, la ingeniería y diferentes investigadores a nivel nacional. De tal forma que esta iniciativa lo que pretende son 3 ramas troncales, sobre todo 3 líneas iniciales de manejo, que es a nivel de la educación, a nivel de la prevención y sobre todo generar diferentes líneas de investigación. En esto ya iniciamos, tenemos ya por lo pronto 5 líneas abiertas de investigación en la mujer. ¿Y a qué corresponden estas líneas? La educación, sobre todo educación sanitaria. Hay que enseñarle a la mujer, porque si uno interroga a una mujer cuál es el problema de salud más importante en la mujer, todas nos contestan que es el cáncer de mama o el cáncer cérvico-uterino, y como podemos ver, pues el problema real es que tienen más posibilidades de morirse por una enfermedad cardiovascular. Entonces necesitamos generar campañas de divulgación, de difusión y de educación a la mujer para que conozcan primero el problema, que reconozcan el impacto y podamos hacer diferentes tipos de promoción, tanto a nivel de hábitos saludables, de detección oportuna, de prevención de los diferentes factores de riesgo que ya vimos que impactan de forma diferente en la mujer. Obviamente ya también empezamos con esta promoción ante las autoridades sanitarias. Ya por lo pronto tenemos el apoyo de lo que es el área de equidad de género a nivel del IMSS con la doctora Cote, y ya iniciamos estas encuestas para evaluar en dónde están las barreras en cuanto al inicio de tratamiento, en cuanto a la detección de enfermedades cardiovasculares y en cuanto al control de los diferentes factores de riesgo, así como para evaluar las diferentes áreas tanto de depresión como problemas de estrés laboral. Y esto también estamos haciendo las diferentes líneas de investigación, una de ellas sobre todo tocando el tema del día de hoy, que es el síndrome metabólico relacionado a la cuestión de los niveles hormonales, y algunas líneas de investigación sobre todo clínico básicas con relación a la respuesta inflamatoria, que parece ser diferente, esto incluyendo tanto linfocitos como células SLAM, que sabemos que están incluidas en el contexto de la aterosclerosis en la mujer. Y pues básicamente es lo que estamos pretendiendo con esta iniciativa. Sí, son mucho trabajo. Nos encantaría que todos se sumaran, nos encantaría que empezaran a difundir este problema, que realmente tuviéramos un impacto a nivel nacional y que se identificara esto como un problema que requiere medidas inmediatas para su solución. Muchas gracias.